Hola, ¿cómo están? Bendiciones, espero que se encuentren muy bien. El propósito de este corto video es dar una ayuda importante, dar un impulso grande a lo que estamos estudiando, a lo que estamos viendo. En el primer video nos sentimos muy identificados en contra de cómo se ha manipulado el sistema religioso, específicamente con la doctrina cristiana. Cómo se ha tergiversado todas estas creencias a conveniencia del hombre, a conveniencia para enriquecerse, para satisfacer, para enseñorear, para gobernar, cosas que para nada enseñó Cristo. Sí, y siempre se han hecho a nombre de Cristo, siempre se han hecho en nombre de Dios, en nombre del amor se han realizado los crímenes más atroces. Entonces, en el primer video nos identificamos de manera real con esto. En el segundo video vimos que ese sentimiento de identificarnos lo podemos hacer tangencial, lo podemos hacer real, acercándonos a mirar en realidad en qué consiste esta verdadera doctrina. Y fue una invitación muy importante, fue una invitación que nos puede ubicar en una verdad, nos puede ubicar en una realidad, en un contexto verdadero acerca de lo que enseñó Cristo. Entonces es algo muy importante, porque no es la imagen que nos vendan de Cristo, sino en realidad quién fue Él, en realidad qué fue lo que enseñó Él. Y esa fue la invitación del segundo video: pasar de identificarnos a encontrar algo real, algo tangencial, algo que verdaderamente sirva para que redimamos el tiempo con el que estamos invirtiendo en estos videos, en su tiempo, que es muy valioso. Entonces, en este video quisiera compartir algo muy importante, y es algo muy certero. Habíamos dicho en el video anterior que la obra cumbre, la obra más representativa fue la obra de la cruz, y quiero que veamos que esa obra de la cruz culmina en algo muy importante, que es la resurrección de Cristo. Entonces nosotros encontramos ya históricamente en los papiros, en los escritos antiguos, en los descubrimientos arqueológicos, encontramos muchos testimonios acerca de las personas que anduvieron con Cristo, las personas que anduvieron con el Señor Jesús. Entonces encontramos, por ejemplo, en el papiro 46 y en otros papiros antiguos, encontramos algunos testimonios de los apóstoles, como el siguiente. Dice: Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado, y resucitó al tercer día. Apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estoy leyendo el papiro 46. Y este testimonio se encuentra también en otros escritos y en otros autores. Dice: después que resucitó Jesús, apareció a Jacobo, y después de aparecer a Jacobo, apareció a todos los apóstoles. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre nosotros que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos delante de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, y aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, vean lo importante de este relato en el cual los apóstoles y las personas que fueron instruidas y acompañaron a Jesús, ellos dijeron: vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es nuestra esperanza, vano es los que murieron en Cristo si Cristo no resucitó. ¿Cómo pueden decir acaso que no hay resurrección de entre los muertos? Entonces vemos un eje principal, un eje fundamental. Porque si la obra magna es aquella obra de la cruz, esa obra de la cruz concluye en la resurrección de Cristo, lo cual le da sentido a todo, a todo. Entonces podemos ver, permítanme, les paso aquí unas imágenes de personas que anduvieron con Cristo, de personas que estuvieron con Él. Y estas imágenes y estas historias que les voy a pasar se corroboran no solamente en las Escrituras, sino en la historia y en la arqueología, para que estemos en un terreno neutral, ¿sí? Entonces, vemos aquí en la imagen a Felipe. Felipe fue azotado y encarcelado y luego crucificado en el año 54 después de Cristo. Aquí vemos a Mateo. Mateo sufrió el martirio en Etiopía y murió por una herida de espada. Aquí tenemos a Marcos. Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría por caballos y luego fue jalado con ganchos hasta que murió. ¿Sí pueden ver en la imagen? Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de una tremenda predicación que dio a los perdidos. Pedro fue crucificado en Roma, cabeza abajo. Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo y luego lo mataron a golpes cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. Él fue el primero de los apóstoles en morir. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde le quitaron su piel, lo desollaron vivo hasta la muerte. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, en Patras, Grecia. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros. Judas Tadeo, él fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego le quitaron la cabeza. Él fue el que reemplazó a Judas. Pablo fue torturado y luego fue decapitado por el emperador Nerón. Simón el Celote, él fue aserrado por la mitad en Rusia. Como lo pueden ver, aquí nosotros encontramos el testimonio de los que anduvieron más cerca del Señor Jesús, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a ver acerca de los que ellos discipularon y todos los mártires del primer siglo de la iglesia primitiva, fueron hartos los que decidieron entregar su vida, los que aún siendo despellejados, aún siendo torturados, aún siendo decapitados, ellos no escatimaron su propia vida porque sabían lo que habían creído, porque habían sido testigos de una resurrección, porque sabían que era verdadero lo que había ocurrido. Cuando murió el Señor Jesús, muchos de estos apóstoles y muchos de sus seguidores estuvieron muy tristes y se les había olvidado que el Señor Jesús había dicho muchas veces
y las profecías de muchos siglos atrás ya habían dicho también muchas veces que Él iba a resucitar al tercer día, y a ellos parece que se les había olvidado y los embargaba esa tristeza. Pero después de que Él resucitó y apareció a ellos y les siguió enseñando y compartió con ellos, entonces ellos se dieron cuenta que su fe no era vana. Se dieron cuenta que su predicación no era en vano. Se dieron cuenta que las personas que mueren en Cristo no mueren en vano. Porque el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y estos hombres del primer siglo, estos hombres que caminaron con Cristo Jesús, los cuales estamos viendo no solo de manera bíblica, sino de manera histórica, que lo podemos corroborar, estos hombres entregaron su vida porque habían visto un milagro, porque habían conocido la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Que Dios me los siga bendiciendo y un gusto, gracias por este tiempo. Bendiciones.